Ok, vamos a empezar. Vamos a comenzar. Entonces, en las clases anteriores hemos estudiado el campo electromagnético. Vimos que si teníamos una carga eléctrica, esta carga eléctrica creaba un campo magnético, crea un campo magnético. No, eléctrico. Me adelanté con la clase. No es campo eléctrico, no es campo magnético, sino eléctrico. Ok. Entonces, repito. Entonces, si tengo una partícula aquí, que tiene una carga eléctrica Q, esta partícula crea un campo eléctrico alrededor de ella. Ese campo eléctrico se lo podía representar como con líneas de campo, que si la partícula era positiva, el campo salía, y si era negativa, entraba. Entonces, estas líneas representan al campo eléctrico, o a la intensidad de campo eléctrico propiamente dicha. Intensidad del campo eléctrico. ¿Ok? Bien, esta intensidad del campo eléctrico para una carga puntual dijimos que era igual a una constante. Esa constante es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por el valor de la carga sobre la distancia al cuadrado multiplicado por un vector. O sea, si esto lo tomamos así simplemente de esta forma. ¿Ok? Bien, entonces ponemos un sistema de coordenadas. Y en este sistema de coordenadas colocamos una partícula en el origen. Y decimos que esta partícula tiene una carga Q igual a 9 nanocoulombios. Ahora, elegimos un punto P. Elegimos un punto P aquí, que se encuentre en la posición X igual a, digamos, 2, y en la posición Y igual a 3. Entonces, en el punto P quisiéramos evaluar el campo eléctrico. En el punto P vamos a evaluar el campo eléctrico. Entonces, ponemos los valores que conocemos. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es 9 por 10 a la 9. Y esto lo multiplicamos por la carga eléctrica, que sería en este caso de 9 por 10 a la menos 9. Y todo lo dividimos para la distancia que le separa al cuadrado. Bien, la distancia que separa al origen, es decir, a la carga con el punto P, es esta. Y esa se puede obtener por el teorema de Pitágoras. De acuerdo al teorema de Pitágoras, tendríamos que esa distancia al cuadrado sería igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Y esto cuánto daría? Esto daría, pues, me ayuda alguien con el cálculo, por favor. 4 más 9, 13. Y es 81 dividido para 13. ¿Alguien me ayuda con el cálculo, por favor? ¿81? 6.20. ¿Cuánto sale? 6.23. Gracias. 6.23. Aquí sería 6.23. Y recuerden que el campo se mide como newtons sobre coulomb. Porque esta es la magnitud del campo. Pero es un vector. Y como es un vector, entonces tenemos que asignarle una dirección.
Recuerden que esta carga es una carga positiva y por lo tanto el campo en el punto P debe alejarse de la carga positiva. Eso significa que el campo en el punto P apuntaría hacia allá, así. Ok. ¿Qué dirección es esa? Pues para saber esa dirección, pues necesitamos saber este ángulo. ¿Qué ángulo hay aquí? Entonces, para saber esa dirección, necesitamos ese ángulo. Y ese ángulo sería igual a tangente a la menos 1 de opuesto, que sería 3, dividido para la hipotenusa, que sería, perdón, para el adyacente, que sería 2. Y esto sería igual a ¿cuánto? La tangente a la menos... 33.69. ¿Cuánto? 33.69. 33.69 grados. Entonces, el campo eléctrico en el punto P, ahora si lo pongo como vector, sería igual a 6.23 newton por cada coulombio, y todo esto multiplicado por el coseno de 33.69 grados, multiplicado por I, más el seno de 33.69 grados, J, y cierro paréntesis. Entonces, esa sería la expresión vectorial de la intensidad de campo en el punto P. Bien, ahora, ¿qué tal si tuviésemos, aparte de esa carga, tuviésemos otra carga aquí? ¿Qué tal si tuviésemos otra carga? Me regálame un segundito que la batería se está por morirse. Christopher, Dime. el 33, el 33.69 grados lo sacaste, pero pusiste al revés el número. Arriba pusiste el 2 y abajo pusiste el 3. Ah, cierto, Porque cierto, cierto. Ahí sí me Sí, tiene equivoqué. razón, está al revés el Sí, sí, sí número, me equivoqué. porque sí, la tangente de 45 es Ah, no, 1, y ahí eso es 55. 1,5, así que tiene que ser más de 33,69. son 56.30, 31 redondeado. En grados tiene que estar la calculadora, ¿verdad? Para sacar Claro, eso. en grados, 100 Ahí, grados, Esto sí, ese me sería equivoqué. 56, 56.31. 56.31, sí es cierto, ahí hay un error. Bueno, en tal caso, eso habría que corregir. La cuestión es, ¿qué tal si ponemos una nueva carga aquí? La carga Q sub 1, que tenga un valor de menos 6 nanocoulombios. Entonces, ¿qué pasaría con la intensidad de campo eléctrico en el punto P? ¿Qué sucedería? Bueno, entonces, la intensidad de campo eléctrico creado por esta nueva carga es un campo eléctrico, es un vector que va a apuntar ¿hacia dónde? Que va a apuntar desde el punto P hacia la carga. ¿Por qué? Porque esa carga es negativa y el campo eléctrico siempre apunta hacia la carga negativa. Ok. Bien. Ahora el resultado total será un vector que vaya más o menos así, ¿verdad? Así y luego así. Es decir, que el vector resultante sería un vector de la siguiente forma. Esa sería la intensidad de campo eléctrico resultante. En otras palabras, tendríamos que hacer una suma vectorial de dos componentes. Bien, esto dice que la suma de las intensidades de los campos eléctricos de alguna manera se vuelve compleja por su naturaleza vectorial. La suma de las intensidades de campo eléctrico se vuelve algo complejo porque
Son vectores. Listo. Bueno, ahora veamos. Pongamos de nuevo la misma partícula. Ponemos la partícula, entonces, la partícula Q. Ponemos la partícula Q, entonces aquí. No, Q, caray. ¿Qué sucede? Ponemos la partícula Q. Bien, y cogemos cualquier punto en el espacio. Por ejemplo, el punto P. El punto P. Entonces, aquí en el punto P, el campo eléctrico puede estar descrito por dos cantidades. El campo eléctrico va a estar descrito por dos cantidades. Una que ya conocemos, que es la intensidad de campo eléctrico, que es vectorial, lo que acabamos de ver. Aquí de la intensidad de campo eléctrico, que es una cantidad vectorial. Pero también puede estar descrito por una cantidad escalar. Y esa cantidad escalar se representa con la letra B y se conoce como potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Entonces eso es el potencial eléctrico. Repito, el campo eléctrico puede ser descrito por dos cantidades físicas. La primera, una cantidad vectorial. Esa cantidad vectorial es la intensidad de campo eléctrico. Y la segunda, una cantidad escalar, que es el potencial eléctrico. Entonces, digamos, si en el punto P tenemos que la intensidad de campo eléctrico está compuesta por dos partes. Por ejemplo, la intensidad del campo eléctrico en el punto P por una partícula 1 es igual a 20 newtons por coulomb. Y por otro lado, una segunda partícula crea un campo de 30 newtons por coulomb. Entonces quisiéramos saber cuánto es el campo eléctrico en el punto P. Entonces alguien diría, bueno, tomo 20 más 30 daría 50 newtons sobre coulomb. ¿Eso estaría correcto o no estaría correcto? No sabríamos la dirección de los puntos. Bueno, eso no estaría correcto. ¿Por qué no estaría correcto? Es más o menos como decir lo siguiente. Es como tomar 20 newtons y sumarle 30 newtons. Dará 50 newtons. 20 newtons más 30 newtons da 50 newtons. Sumándolo se dan los 50 newtons. Ups. No, no da. Pero hay 20 y 30, 50. ¿Cómo No es? da. ¿Por qué no da? Alguien que me explique por qué no se puede hacer eso. Porque la sumatoria de todas las fuerzas es cero. No, nada, eso no tiene nada que ver aquí. Supongo porque nos hace falta información. Como que Porque falta información. Por ejemplo, estos 20 newtons pueden ir hacia la derecha, mientras que los 30 newtons van a la izquierda. 20, 30. ¿Cuánto sería el resultante? En los 10. 10. Menos 10, Menos ¿verdad? 10. Entonces, ¿podemos sumar directamente 20 newtons más 30 newtons? No, ¿por qué no? Porque falta Porque información, falta la dirección. falta la dirección. De la misma manera, ¿podemos sumar 20 newtons sobre colombio y 30 newtons sobre colombio? No, 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 porque ¿qué falta? la la dirección. dirección. Falta la dirección. Por lo tanto, esa suma no es correcta.
Y falta la dirección porque son cantidades vectoriales. El potencial eléctrico, por otro lado, es un escalar que se mide en voltios. Y ahora, tengo aquí que V sub 1 es igual a 20 voltios y que V sub 2 es igual a 30 voltios. ¿Cuánto será el potencial total? 50 voltios. 50 voltios. Ahora sí se puede sumar. ¿Por qué sí se puede sumar? Porque es una cantidad escalar y no vectorial. Exactamente. No necesita, no precisa de la dirección. No precisa de la dirección, ¿verdad? Es una cantidad escalar. Bien, entonces, el campo eléctrico lo podemos describir con una cantidad vectorial. ¿Cuál es esa? Es la intensidad del campo eléctrico. Y una cantidad escalar. ¿Cuál es esa? Potencial eléctrico. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico. Es decir, que si podemos hacerlo con cualquiera de las dos, seguramente que nos veremos más inclinados a tratar de usar el potencial eléctrico y no la intensidad de campo eléctrico. Porque las cantidades escalares son más sencillas, son más fáciles. Bien, entonces avanzamos. Entonces, ahora que tenemos una clara idea de que el potencial eléctrico es escalar, Ingeniero, una consulta. díganme, La intensidad es cantidad que escalar. no, vectorial. Ah, ya listo. Esta es la intensidad. Claro, es En los libros de vectorial. física, a esto le llaman campo eléctrico. Pero no es correcto. Eso es una mala traducción. Eso se llama intensidad del campo eléctrico. No, Intensidad del campo eléctrico. Bueno, regresemos. Ahora vamos a tomar una partícula, una carga puntual Q, y vamos a tomar un punto en el espacio, el punto P. Entonces, en ese punto P, el potencial eléctrico es igual a 1 dividido para 4pi epsilon sub 0 por la carga sobre la distancia que va desde la carga hasta P. Si la distancia que va desde carga hasta P. Ok, probemos numéricamente. la distancia no es al cuadrado. No, no está al cuadrado. En la intensidad, a ver, lo pongo acá al lado. En la intensidad del campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga sobre la distancia que va desde Q hasta P elevada al cuadrado. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es vectorial y el otro es escalar. No, me refiero a la expresión matemática. Uno está al cuadrado y el otro no. Que uno es al cuadrado y el otro Uno no. es al cuadrado y el otro no. Entonces, esta carga eléctrica es igual a, digamos, aquí a 6 microcoulombios. Y que la distancia de Q a P es igual a 0.20 metros. Entonces, ¿cuánto sería el potencial en el punto P? Lo reemplazamos, ¿verdad? ¿Todo esto cuánto vale? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 por 10 a la 9. Y esto lo vamos a multiplicar por la carga, que sería 6 por 10 a la menos 6. Y luego esto lo vamos a dividir para 0.2. Total, ¿cuánto sería entonces el potencial en el punto P? $270 por 10 a la 3. A ver, veamos. Sería 9 por 6, 54. Perdón.
Sí, 9 por 6, 54. Y 54 dividido por 2, ¿cuánto da? 27. Entonces sale usted y dice 270. 270 por 10 a la 3. 270 por 10 a la 3. ¿Ok? Y ese está en voltios, ¿verdad? Entonces serían 270.000 voltios. Entonces es igual a 270.000 voltios. Bien, esto de a poco lo remarco para que tengan una idea de la cantidad descomunal o la cantidad grande que es este número. Recuerden, cuando uno va al toma corriente de la casa, ¿cuántos voltios tiene? De 110 a 120. 110 voltios, ¿verdad? 120 voltios, depende cómo lo estén midiendo. Ok, 110 a 270.000, ¿verdad que hay una diferencia enorme? Ya, pero de eso hablaremos luego. Ahora me interesa es que ustedes puedan calcular el potencial eléctrico creado por una carga puntual. Seguimos. Ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un cuadrado. Vamos a tener un cuadrado. Y en las esquinas de este cuadrado vamos a poner 3 cargas puntuales. Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Los valores de Q sub 1 de las cargas son Q sub 1 igual a menos 10 microcoulombios. Q sub 2 es igual a 10 microcoulombios. Y Q sub 3 es igual a 20 microcoulombios. Vamos a decir que este cuadrado tiene un lado de 0.8 metros. Ahora vamos a elegir un punto P. Punto P lo ponemos aquí. P. Jóvenes, alguien tiene, me están llegando mensajes a cada rato. Entonces tengo el punto P. Y nuestra tarea es encontrar el potencial en el punto P. Vamos a encontrar el potencial en el punto P. Bien, entonces, el potencial en el punto P estará creado o estará compuesto de potencial en el punto potencial creado por la partícula 1 en el punto P. Más, ¿quién me ayuda? El potencial creado por la partícula Por 2 la partícula 2. punto P. Más El potencial creado por la partícula 3. 3 en el punto P. Bien. Y tendríamos ahora que calcular estos potenciales. Entonces, veamos los potenciales. Nos queda que P1P sería igual a ¿cuánto? 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la 9 por ¿cuánto? Por menos 10. Por 10 a la Por 10 a la 10. 6. Ya, ahora sí necesitamos el menos. Menos 10 por 10 menos 6. ¿Recuerdan que cuando calculábamos la intensidad no poníamos el menos? Ahora sí lo necesitamos. Y esto lo vamos a dividir para ¿cuánto? 0.8. A 0.8. No, porque la distancia entre Q sub 1 y P no es 0.8. Ah, sería la hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale esa hipotenusa? Seguramente que raíz de 2, Raíz- No, punto 13. 0.8 por raíz de 2, así sería, ¿verdad? Y raíz de 2 es 1.4, daría 1.32, así es, ¿no? Bien, ¿cuánto saldría este potencial? Alguien que me ayude con el cálculo, por favor.
Menos 79.54 por 10 a la 3. Menos 79.54 por 10 a la 3. voltios. Bien, y ahora vamos a calcular entonces el potencial creado por la segunda partícula en el punto P. Entonces sería igual a 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6. Y todo esto hay que dividirlo para, Ahí sí 0.8. ahora sí, 0.8. Y esto daría 112.5. 5 por 10 a la 3. Sí. 112.5 por 10 a la 3 voltios. Y ahora vamos al potencial creado por la partícula 3 en punto P. Sería 9 por 10 a la 9 por 20 por 10 a la menos 6. Y todo esto hay que dividirlo para ¿cuánto? Para 0.8. Para 0.8. Efectivamente, para 0.8. Esto hay que dividirlo para 0.8. Y nos daría el doble, ¿verdad? 225 por 10 a la 3. 225 por 10 a la 3 voltios. Entonces queremos el potencial en el punto P. Entonces, el potencial en el punto P sería igual, sumamos, menos 79.54, abro paréntesis, más 112.5 más 225, cierro paréntesis, por 10 a la 3 voltios. Entonces el potencial en el punto P, ¿cuánto daría? $257. De 0.96 por 10 a la 3. Claro, 257.96 por 10 a la 3 voltios. Entonces, se dan cuenta entonces que calcular el potencial en un punto es mucho más sencillo que calcular la intensidad de campo eléctrico. Porque aquí no hemos visto para nada los ángulos, ni las tangentes, ni las direcciones, ni hemos puesto expresiones como la magnitud por el seno más el coseno. Entonces se hace mucho más fácil. Continuemos. Bien, ahora, déjenme ver un segundito. Ya, continuamos entonces. Listo. Ahora, ya saben cómo calcular el potencial eléctrico, pero ¿qué es el potencial eléctrico? ¿Qué es el potencial eléctrico? O sea, para tener una idea de qué es el potencial eléctrico, la voy a poner aquí. Bien, el potencial eléctrico es la cantidad de energía necesaria por unidad de carga eléctrica, o lo digo de otra manera, es la cantidad de energía necesaria para traer una
unidad de carga eléctrica desde el infinito hasta un punto. Entonces, Espera, el potencial ¿Puedes eléctrico repetir, ingeniero? es la cantidad de energía. Vamos a poner aquí U de energía. U significa energía. Y aquí lo pondré entre paréntesis potencial. Eso significa energía potencial. Si hubiésemos puesto K, esto también significaría energía. Pero esta energía sería energía potencial. ¿Y cuál es la otra energía? Energía potencial y energía Energía cinética. cinética. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es que la una está en movimiento y la otra no se mueve. Entonces nosotros vamos a tratar con la energía potencial. Con la energía potencial. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico Es 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 la cantidad de la cantidad de energía. energía para traer desde el infinito hasta un punto P una que vamos a traer desde el infinito hasta el punto P. Vamos a traer una carga, una unidad de carga, eléctrica. Una unidad de carga eléctrica. Esa es la cantidad de energía. Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir para traer desde el infinito? Aquí está. Vamos a traer desde el infinito hasta el punto P una unidad de carga eléctrica. Ujú. Bien, ahora vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos vamos a pensar que tenemos dos puntos. Aquí vamos a tener dos puntos. Y vamos a tener un punto aquí, un punto P, y acá vamos a tener un punto Q. Y tenemos una carga eléctrica que está en el punto P. Es una carga eléctrica, Q, que tiene un valor de 2 microcoulombs. Y nos va a interesar a nosotros a mover esta carga eléctrica desde el punto Q desde el punto P hasta el punto Q. Es decir, quisiéramos que esta carga se encuentre en este punto que está aquí. Bien, para mover esa carga eléctrica hay que realizar trabajo. Para mover esa carga eléctrica hay que realizar trabajo, porque no existe nada libre, nada gratis en la faz de la Tierra, nada gratis. Eso lo dice la física, un principio que se llama el principio de entropía. No existe nada gratis en la faz de la Tierra. Entonces, como no existe nada gratis sobre la faz de la Tierra, para mover esa carga desde el punto P hasta el punto Q, ¿qué hay que hacer? ¿O qué hay que realizar? Hay que realizar un trabajo. Vamos a realizar un trabajo para mover la carga Q desde P hasta Q. El trabajo se representa con la letra W. El trabajo se representa con la letra W. Y se mide, si es que no se acuerdan, el trabajo se mide en Newton por metro. El trabajo se mide en Newton por metro. Ahora, cuando ustedes realizan un trabajo, tienen que gastar energía. Cuando realizan un trabajo,
hay que gastar energía, ¿verdad? Se van al gimnasio y de ahí hacen ejercicios durante 1 hora y al salir del gimnasio nadie me puede decir que salieron con más energía, salieron con menos energía porque tuvieron desgaste. Es decir, que si la cantidad de trabajo realizada aumenta, eso significa que la cantidad de energía que ustedes tenían disminuye. Más trabajo hacen, hay que gastar más energía. Se hace más cantidad de trabajo, se tiene cada vez menos energía. Va en un carro, viajan 100 kilómetros, se gasta una cantidad de gasolina. Viajan 200 kilómetros, se gasta más gasolina. Más viaja el carro, menos gasolina queda. Eso se llama el principio de la equivalencia del trabajo de energía. Ese principio dice que el trabajo realizado es igual a menos la variación de energía potencial. ¿El trabajo qué es igual? El trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial. ¿Qué significa este símbolo menos aquí? ¿Qué significa este menos? ¿Que disminuye? Que la energía disminuye. Eso significa que la energía disminuye. Hago más trabajo, pues la energía va a disminuir. En otras palabras, el trabajo será igual a ¿qué cosa? A menos, abro paréntesis, delta U. ¿Qué significa delta U? Es variación. Esta es la energía en un punto 2 menos la energía en un punto 1. Si lo traducimos a lo que está aquí en la pantalla, nos quedaría que el trabajo sería igual a menos la energía. ¿En qué punto? En el punto P. En el punto Q, Sí, Q. porque voy a llegar al punto Q. Menos la energía en qué punto? Ahí sí, en el punto P. Menos la energía en el punto P. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Cómo se llamaba al principio, profesor? De equivalencia del trabajo y la energía. Gracias. Principio de equivalencia del trabajo y la energía. Listo. Bien, ahora vamos a decir que en el punto P, tenemos un potencial eléctrico, en el punto P, tenemos un potencial eléctrico de 3000 voltios. Y en el punto Q tenemos un potencial eléctrico de 2000 voltios. 3000 voltios y 2000 voltios. Bien, la energía para traer, ¿qué significa esto? A ver, regresemos, ¿qué significaba esto? Potencial eléctrico. ¿Qué es esto? Unidad de carga eléctrica. No, eso significa que no está en clase. Potencial eléctrico. Nada, eso no está diciendo que no está en clase. ¿Qué es esto? La cantidad de carga. Unidad de No, carga eléctrica. está escrito, si está escrito y escrito en la pizarra, no lo pueden decir porque no están atendiendo. Es la Unidad de cantidad carga que, eléctrica. Uy, estamos es la bien. cantidad, es la cantidad de energía para traer Opa, eso es que es la cantidad de Ah, energía es la para traer, cantidad de energía para hacer qué cosa. para traer del infinito hasta el punto P, una unidad de carga eléctrica. alguna unidad de carga eléctrica. Ajá, es la cantidad de energía que se requiere traer, lo que se requiere para traer desde el infinito hasta el punto P en este caso,
una unidad de carga eléctrica. Una unidad de carga eléctrica. Ok, eso sí fuese uno. Y si tuviésemos ahí 2 unidades, ¿qué habría que hacer? Habría que multiplicar por 2. Y si tuviésemos 3 unidades, por 3. Y si tuviésemos 2 microcolombias, ¿cuánto sería la energía potencial? ¿Cuánto sería la energía potencial en el punto P? ¿Cuánto sería la energía potencial en el punto P? Ok, sabemos que BP, que es este BP, esta es la cantidad de energía necesaria para traer una unidad de carga hasta el punto P. Pero si son 2, multiplicamos por 2. Y si son 3, multiplicamos por 3. Y si es Q, ¿por cuánto multiplicaríamos? Por Q. Por Q. Entonces, ¿cuánto sería la energía potencial en el punto P? ¿Qué habría que multiplicar por qué? ¿Qué sería entonces? Los 3000. 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por 3000 voltios. Entonces, la energía en el punto P, ¿a qué sería igual? La energía en el punto P, ¿a qué será igual? Pues 2 por 3000, ¿cuánto sale? 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale? 6 por 10 a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3. Y la energía se mide en julios. J de julio. Bien, ahora, ¿cuánto sería la energía necesaria para traer desde el infinito hasta el punto Q la partícula? ¿Cuánto sería? 4 por 10 a la menos 3, Juli. Sería 4 por 10 a la menos 3 julio. 4 por 10 a la menos 3 julio. Bien, entonces la energía la calculamos simplemente multiplicando la carga por el potencial. La energía la calculamos, ¿cómo está? Luego de eso. La energía, ¿cómo se calcula? ¿Qué debo multiplicar? La carga por el El potencial. potencial. El potencial. La carga por el potencial. Así es sencillo. La energía es carga por potencial. La energía es igual a carga eléctrica por potencial. Bien, entonces decíamos entonces aquí que la energía en el punto P era igual, la energía en el punto P es igual a la carga multiplicado por el potencial en el punto P. Y también decimos que la energía en el punto Q, ¿a qué es igual? Sería a P Ah, por Q. Carga por B. Carga multiplicado por el potencial en el punto Q. Q. Y ahora, si nosotros tomamos la energía en el punto Q y le restamos la energía en el punto P, obviamente que vamos a tener la variación de ¿qué cosa? De energía. Lo escribo al revés para que sea mejor. Entonces, la variación de energía es igual a ¿qué cosa? A la energía en el punto Q menos la energía en el punto P. Por lo tanto, la variación de energía que es igual. Tomamos Q, ¿verdad?
Abrimos paréntesis. ¿Y qué pondríamos dentro del paréntesis? BQ menos menos BP. BP. El potencial, ¿en qué punto? El punto Q. Punto Q. En el punto Q menos el potencial en el punto P. 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 Bien, ahora podemos escribir que la variación de energía es igual a la carga. Esta es una diferencia. ¿Cómo lo podemos escribir? Lo podemos escribir como la variación de qué cosa? O por la, como la diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Entonces aquí estamos ante, esto le vamos a llamar diferencia. ¿Por qué le damos diferencia? Porque es una resta. Y diferencia de potencial. Es una diferencia de potencial. En el problema que estamos viendo, ¿cuánto es la diferencia de potencial? Menos 1000. Ajá. En este problema tenemos que la diferencia de potencial es igual a menos 1000 voltios. La diferencia de potencial es igual a menos 1000 voltios. Me gustaría saber si está claro para todo el mundo. ¿Cómo hemos encontrado esta diferencia de potencial? ¿Qué hemos hecho? Aquí es igual al potencial en Q. ¿Cuánto es el potencial en Q? 2000 voltios. Menos, ¿cuánto es el potencial en P? 3000 voltios. 3000. Por lo tanto, la diferencia de potencial será igual a 1000 voltios. Bien, ahora que tenemos la diferencia de potencial, ¿cuánto será la variación de la energía potencial? ¿Cuánto era Q? Q era 2 microcoulombios, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 2 por 10 a la menos 6 y esto lo multiplicaríamos por 1000. Entonces la variación de energía potencial sería igual a 2 por 10 a la menos 3 julios. Algo salió mal. ¿De qué me olvidé? Signo. Del signo, ¿verdad? Aquí son menos y por lo tanto aquí sería menos. Pero a nosotros nos gustaría encontrar el trabajo que se necesita. Pero el trabajo entonces ¿a qué sería igual? Regresamos Ah, menos el diferencial de U. a la... Menos el diferencial de energía. Ya, entonces ¿cuánto sería entonces el trabajo? Más 2 por 10 a la menos 3. Sería 2 por 10 a la menos 3 joules. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. Entonces, recapitulemos. ¿Qué es el potencial eléctrico? ¿Qué es el potencial eléctrico? ¿O qué describe el potencial eléctrico? Empecemos así. ¿Qué describe el potencial eléctrico? Describe la cantidad de energía para traer desde el infinito hasta el punto P una unidad de carga eléctrica. Perfecto, esa es la definición. Y con este potencial vamos a caracterizar campo eléctrico en un punto. Bien. Ahora, tenemos lo siguiente. Ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner aquí una carga eléctrica. Es puntual, pero la voy a poner así extendida. Y esta carga eléctrica será de 80 microcoulombios. 80 microcoulombios. Y va a ser positiva. Ahora voy a decir que tengo
voy a decir que tengo una carga eléctrica. Así. En esa línea vamos a poner aquí una carga eléctrica puntual, que llamaré Q sub 1, o simplemente Q, ya al otro no le pongo nombre. Q. Y esta carga eléctrica también va a tener una masa. Tiene una masa, porque todo cuerpo tiene una masa. Y ahora vamos a decir que esta partícula que tiene una carga eléctrica y tiene una masa se va a mover, de la siguiente forma. Vamos a decir que tiene una velocidad. Ya, aquí tiene una velocidad. Tiene una velocidad. Listo. Esta carga es positiva. Las dos son positivas. De acuerdo a la ley de los signos, ¿qué va a pasar? Porque las dos cargas son positivas. Se repelen. Se van a repeler, ¿verdad? Es decir, que la carga de 80 microcoulombios, ¿qué le va a hacer a esta carga pequeña que está aquí? Empujarla. A empujarla, la va a rechazar, no la quiere, ¿verdad? La empuja. Sin embargo, esta partícula va con una velocidad. Miren, va con una velocidad acercándose hasta los 80 microcoulombios. Pero como la carga de 80 microcoulombios la rechaza, ¿qué va a pasar con la velocidad? Viene un cuerpo, viene con movimiento y ustedes le ponen fuerza para Se disminuye. 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 ¿Hasta qué punto? Hasta que frena, ¿verdad? O sea que esta partícula Q llegará hasta un punto aquí. Y en este punto, ¿cuánto valdrá la velocidad? 0. Cero. Cero, porque se habrá frenado. Una vez que llegue ese cero, ¿qué sucederá? Se regresaría la partícula. Regresaría. ¿Y por qué regresaría? Porque el campo de 80 microcoulomb está repeliendo. Lo empuja, ¿verdad? Lo rechaza, entonces regresaría. En otras palabras, esta partícula va a viajar aproximándose hasta la carga de 80 microcoulombios hasta un cierto punto. Más allá no podrá. Entre ese punto y la carga de 80 microcoulombios va a haber una distancia. Le pondremos X. Y nuestra tarea es calcular cuánto valdría X. Es decir, cuál es la distancia más cercana hasta la que puede llegar la partícula. Entonces, me gustaría saber si las condiciones de este problema están claras para todos. Me gustaría mucho saber si las condiciones del problema están claras para todos. Si no, a ver, si no vamos. No. Acá me dicen que sí, pero no saben cómo resolverlo. Miren, en la vida lo primero que uno debe tener claro es el problema. Porque para poder resolver un problema hay que tener conciencia del problema. Mientras no se tiene conciencia del problema, estamos condenados. Así, perdónenme la palabra, estamos condenados a no avanzar. Estamos condenados a no avanzar porque no tenemos conciencia del problema. Una vez que tenemos conciencia del problema, el resto viene, como dice la Biblia, por añadidura. Se desenlaza cae por su propio peso. Entonces, lo primero es el problema. Miren, por ejemplo, yo creo que en nuestro país, en el aspecto técnico, en el aspecto tecnológico, tenemos un problema que ningún político quiere ver. Y esto no es campaña política para nadie, por si acaso. No. El problema que tenemos es que no tenemos dominio de la tecnología. Y cuando digo tecnología, no piensen que es un teléfono celular.
no tenemos dominio de la tecnología de crear máquinas, herramientas. Es decir, nosotros no fabricamos autos, nosotros no fabricamos computadoras. Y mientras ningún político nuestro no quiera cambiar eso, estamos condenados. Como ustedes son jóvenes, yo ya soy viejo, les toca la responsabilidad a ustedes de saber que eso es un problema y que aunque no sepan ahora cómo resolverlo, les va a martillar desde hoy día en adelante, en sus cabezas, que ese es un problema que hay que resolver en este país. Tecnología no es una tablet, tecnología no es un teléfono celular. Tecnología es poder coger una plancha de acero y doblarla y crear una máquina. Eso no tenemos. Eso lo tienen pocos países. Y esos pocos países no nos comparten a nosotros el dominio de esa tecnología. Y me imagino que ustedes han de adivinar por qué. Bueno, saltémonos de esa cosa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos aquí es que tenemos una partícula con carga eléctrica que va aproximándose a otra partícula. Debido a que las dos son positivas, por la ley de los signos, una rechazará a la otra. Y como la va rechazando, hará que su velocidad cada vez sea más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, hasta que la velocidad sea igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Y justo en ese punto, como la partícula de 80 microcoulombios la está rechazando, ¿qué va a pasar con esa partícula? Va a regresar, va a empezar a moverse de retorno. Ahora, esta partícula que venía con una velocidad se aproximará hasta una distancia X. No se puede aproximar más. Entonces nuestra tarea es saber cuánto vale esa X. Bien, ahora que las condiciones espero que estén un poco más claras, veamos cómo podemos resolverlo. Y para resolver este problema vamos a pensar en energía. Energía. Básicamente, más que en energía, vamos a pensar nosotros en la conservación de la energía. El principio de conservación de la energía, ¿qué dice? A ver, señorita Borbor, Carla Borbor, ¿qué dice el principio de conservación de la energía? ¿Qué está en clase, señorita Borbor? ¿Ok? Un punto menos. Señor Carlos Muñoz, ¿qué dice el principio de conservación de la energía? Bueno, la energía no desaparece, lo que hace es transformarse. Ajá, la energía no desaparece, ¿verdad? Se transforma. Se transforma. Y hemos hablado de dos tipos de energía. ¿Cuáles son esos dos tipos de energías que dijimos hoy día? Una que le pusimos la letra U y a otra que le pusimos la letra K. Potencial y cinético. Potencial y cinético. Es decir, que la energía potencial, ¿en qué se transforma? En cinética. ¿Y la energía cinética en qué se transforma? En potencial, en un círculo. Potencial, y así va el ciclo. La una se transforma en la otra. Ajá, para que tengan una idea. Si compramos una pilita de lo que sea, una pilita de 3, de 9 voltios. Esa pilita tiene energía. Esa energía está almacenada dentro de la pila y por lo tanto no realiza ningún trabajo. ¿Cómo sería esa energía? ¿Potencial o cinética? Es cinético. No potencial, porque no se está moviendo, no hay movimiento. No hay movimiento. Ahora, esta pilita la ponemos en un carrito de juguetes. Ahí ponemos la pila y entonces el carrito empieza a moverse. Bien, entonces la energía que tenía esta pila la vamos a transformar en ¿qué tipo de energía? Cinética. Energía cinética. Cinético.
¿Cómo saben que es cinética? Porque Que se está Porque se moviendo. mueve. Porque se va a mover. Ok. Tenemos energía cinética. Nosotros almacenamos energía potencial y estamos sentados y no la gastamos. Pero en el momento que nos ponemos a trabajar, esa energía potencial se va transformando en energía cinética y en calor. Ok. Entonces nosotros vamos a pensar en la energía cinética, en la energía potencial y vamos a pensar en qué más. En el principio de conservación. Ok. Recordemos, ¿cómo se calcula la energía cinética? La energía cinética se calcula como un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahora calculemos cómo se calcula. Listo, eso es para un punto dado. Y el cambio de la energía cinética, ¿cómo se calcularía? El cambio de la energía cinética, ¿cómo se calcularía? Fácil, un medio de la masa. Y aquí pongo un paréntesis. Aquí pongo, ¿qué pongo dentro de los paréntesis? Cambio de Bien. velocidades al cuadrado. La velocidad 2 al cuadrado menos La velocidad 1 al cuadrado. la velocidad 1 al cuadrado. Bien, veamos en este problema. ¿Cuánto sería la velocidad 2? 0. 0. 0. ¿Y por qué saben que es 0? Porque Porque llega a un punto de detenerse. Se detiene, exactamente. Y la velocidad 1 sería la que nos da en el problema, B, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué quedaría? Quedaría que el cambio de la energía cinética, ¿a qué será igual? Menos un medio por la masa, por la Sería velocidad 1 al cuadrado. menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ok, hasta aquí está claro lo que estoy haciendo. Ahora calculemos las energías potenciales. ¿Cómo se calculan las energías potenciales? Lo hicimos en el problema anterior. Vamos a poner el cambio de la energía potencial. ¿A qué es igual? A ver, a Q por A B2 Q multiplicado por ¿cuánto? por B2 menos B1. B2 menos B1. Q es igual a B2 menos B1. Ya, ahora, ¿qué pasa con estas dos expresiones que hemos encontrado? Según el principio de conservación de la energía. Se dan cuenta que la energía cinética en el punto 2 es 0. Se dan cuenta que la energía cinética en el punto 2 es igual a 0. Porque 0 al cuadrado es 0. Y 0 por cualquier cosa es 0. Por lo tanto, la energía cinética en el punto 2 es 0. Y la pregunta es, ¿y dónde se perdió pues, la energía cinética? ¿A dónde fue? Se convirtió en energía potencial. ¿Qué le sucedió a la energía cinética? Se convirtió en energía potencial. Se convirtió en energía potencial. Es decir, que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que tenía originalmente, ¿en qué se convirtió? En esta energía potencial.
Se convirtió en esa energía potencial. ¿Eso está claro? ¿Puede repetir, profesor, lo de que la energía cinética se hace cero? Claro, es que miren, en el punto 2, ¿cuánto vale la velocidad? Y el punto de la velocidad vale cero. 0. 0 al cuadrado, 0. Y 0 por cualquier cosa, Cero. 0. Por lo tanto, la energía cinética en el punto 2 es 0. ¿A dónde se fue esa energía cinética que teníamos originalmente? Se convirtió. ¿En qué se convirtió? En energía potencial. En energía potencial. Pero la energía potencial la hacemos calcular, ¿verdad? Ahora, de la expresión que tenemos, ¿cómo se calcula el potencial en cada punto? Por ejemplo, V2, ¿a qué será igual V2? Lo vimos hace un ratito, ¿verdad? Eso es igual a 1 dividido para ¿cuánto? 1 para 4pi epsilon sub 0 multiplicado por ¿cuánto? Por la, ca- por la carga. Por la carga, en este caso es Q, le pongo mayúscula o le pongo el número para que no se pierdan mejor. ¿Cuánto vale esta carga? ¿Qué carga crea el campo? 80 micro. Así, ¿verdad? ¿Y esto para cuánto lo vamos a dividir? ¿Qué Para la, distancia hay desde la carga de 80 microcoulombios hasta el punto 2? X, ¿Cuánto? la X. X, efectivamente, aquí está X. Ujú. Y ahora vamos a ver B1. Bueno, B1 sería facilito, ¿verdad? Sería 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Y ponemos 80 por 10 a la menos 6. Y ahora que vamos a poner la distancia que hay desde la carga de 80 microcoulombios hasta el punto 1. Digamos que eso sea igual a D, para poner una distancia. Digamos que eso es igual a D. Entonces aquí, ¿para cuánto habría que dividirlo? Esto habría que dividir para D. La distancia que hay originalmente desde los 80 microcoulombios hasta la partícula que viene con la velocidad V. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Me ayudan? Reemplazar en Reemplazar, ¿verdad? Y después de reemplazar, pues despejar. Bien, vamos a ir reemplazando. Entonces nos quedaría que B2 menos B1 es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces Q. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ok, entonces seguimos y aquí nos quedaría entonces B2 menos B1, ¿a qué sería igual? B2 menos B1 sería igual seguramente que a 80 por 10 a la menos 6, ¿verdad? 80 por 10 a la menos 6 sobre 4pi epsilon sub 0, abro paréntesis, y aquí pongo 1 sobre x menos 1 sobre d. Y esto es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2q. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso nos quedaría que 1 dividido para x menos 1 dividido para d, ¿a qué sería igual? Nos queda que esto es igual a 4pi epsilon sub 0 porque estaba dividiendo, pasa a multiplicar, ¿verdad? Por la masa, por la velocidad al cuadrado, y todo eso lo vamos a dividir para 2, que multiplica a 80
por 10 a la menos 6 y esto por Q. ¿Hasta ahí está claro? ¿Cuál es el siguiente paso? Despejar X. Despejar X, ¿verdad? Entonces nos queda que 1 sobre X es igual a, bueno, 4 y 2 se pueden simplificar, y aquí nos quedaría que es igual a pi por epsilon sub 0 por la masa por la velocidad al cuadrado sobre 40 por 10 a la menos 6 por Q, ¿verdad? Más 1 sobre D. Y finalmente, X a qué es igual. O sea, X es igual a todo lo que hemos escrito, es decir, es igual a pi, que multiplica a epsilon sub 0, por la masa por la velocidad al cuadrado sobre 40 por 10 a la menos 6 por Q, es una Q, cierro más 1 sobre D, cierro paréntesis y le elevo a la menos 1. Y así saldría el valor de X. Bueno, espero que esté claro. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. ¿No hay dudas? Déjese que en el día del examen yo les puedo tomar esto y todo el mundo podrá resolverlo porque no tiene ninguna duda, ¿verdad? Bueno, entonces espero que sea claro porque no nadie contesta. Sí, está bien, ingeniero. Solo que igual no sé si se podrían hacer un par de ejercicios más, como para que igual. Mm, sí, un poco complejo, pero aquí, ¿cuál fue el aspecto No, clave? o sea, me refiero a otros casos, de igual que se El aplique aspecto clave, ¿cuál a fue? otros casos. Utilizar la conservación de la energía. Es decir, que la energía potencial se transformaba al revés, la energía cinética se transformaba en energía potencial. Seguimos. Supongamos que tenemos una región del espacio en la que aquí tenemos un potencial de 5000 voltios. Y acá tenemos un potencial de 7000 voltios. Y en estas dos regiones, vamos a asumir que el potencial va cambiando uniformemente. Y aquí vamos a poner un electrón. Aquí ponemos un electrón. No se olviden que un electrón tiene una carga eléctrica negativa. Ahí colocamos un electrón. Entonces, ese electrón que estará en esta región del espacio tendrá tres opciones. La primera opción será moverse a la izquierda
La segunda opción será moverse a la derecha. Y la tercera opción es no moverse. Moverse a la izquierda, moverse a la derecha o no moverse. Bien, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué decisión tomaría? Bueno, los electrones no deciden. Pues, ¿cómo se comportaría el electrón? ¿Se movería hacia la izquierda, hacia la derecha o no se movería? Pongan sus respuestas en el chat, por favor. Tal como me salió en el sueldo, no la van a ver, no hay nada que me pasa. Siete mil y 5000 son cargas, ¿verdad? No, joven, no son cargas. ¿No? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué significa 5000 voltios? Ah, perdón. Es que parecía la Y. No había visto que era B. Ah, es B, voltios. Bien, vamos a ver entonces, vamos a ver lo siguiente. Dejamos en espera, dejamos en espera este ejercicio y vamos a poner aquí una carga eléctrica puntual, Q. Esa carga eléctrica puntual va a crear un campo eléctrico. Ese campo eléctrico se puede describir bien por la intensidad de campo eléctrico o bien por el potencial eléctrico. Vamos a ver el potencial eléctrico y vamos a tomar dos puntos, un punto aquí, un punto A y acá un punto B. Pues vemos claramente que el punto A está más cerca de Q que el punto B. ¿Cómo sería el potencial en el punto A? Sería igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q sobre la distancia que va desde Q a A, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver dA. Obviamente que el punto B, perdón, el potencial en el punto B es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q sobre la distancia que va desde la carga hasta B. Pregunto, ¿cuál es mayor? ¿El potencial en A o el potencial en B? Pongo aquí mayor, ¿eso será cierto o será falso? Bien, hay una nueva pregunta. La nueva pregunta es si esta afirmación que está aquí será correcta o incorrecta, será falsa o verdadera.
el potencial en A es mayor que el potencial en B. ¿Falso o verdadero? Pongamos el número. Si no podemos verlos, pongamos los números. Entonces sabemos que el potencial en A es igual a la carga sobre, digamos, 2. Y que el potencial en B sería igual a la carga sobre, digamos, 3. ¿Cuál es mayor? ¿Q sobre 2 o Q sobre 3? Q sobre 3. No, mayor es Q sobre 2. Sobre 2. $100 dividido para 2 y $100 dividido para 3, ¿a quién le toca más? Al que está viviendo para 2. Dividiendo para 2, tocan $50, ¿verdad? Entonces, ¿esta afirmación es falsa o verdadera? Verdadera. Esta Verdadera. afirmación es verdadera. Ok. Bien, entonces, a medida que nos alejamos, de la carga eléctrica positiva, a medida que nos vamos más lejos de la carga eléctrica positiva, ¿qué sucede? Si nos ponemos por acá, más lejos, ¿qué pasa con el potencial? Es menor. Menor, 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 menor. Entonces, el potencial eléctrico, a medida que ustedes se alejen de la carga eléctrica, se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Ok. Ahora supongamos que estos potenciales que están dibujados aquí, 5000 voltios y 7000 voltios, son potenciales creados por una carga eléctrica puntual. Supongamos que 5000 voltios y 7000 voltios son potenciales creados por una carga eléctrica puntual. Positiva, una carga eléctrica puntual positiva. Entonces tendré dos casos. Esa carga la podría dibujar a la derecha o la podría dibujar a la izquierda. ¿Dónde debería dibujar esa carga eléctrica? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. Ok, bien, su respuesta es correcta, pero ¿por qué? Por lo que dice que entre mayor potencial, entre más cerca esté de la carga, mayor va a ser el potencial. Efectivamente. Es porque mientras más cerca esté de la carga, pues es mayor. Entonces, este potencial debería estar más cerca que este, ¿verdad? Este debe estar más cerca porque es mayor. Entonces, deberíamos poner esa carga eléctrica de este lado. Esta es una carga eléctrica que dije que era positiva, ¿verdad? Sí, Ahora, por la ley de los signos, positivo y negativo, ¿qué va a suceder? se atraen. Right. Ahora sí, contesten, ahora sí respondan esta pregunta. La respuesta sería B. Se moverá a la derecha, efectivamente. Entonces se movería hacia la derecha. Bien, ¿y qué tal si en vez de un electrón podríamos una carga eléctrica positiva? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. ¿Y por qué la A? Porque se Sí. repelen. Positiva. Se Porque son repele. cargas iguales y se repelen, ¿verdad? Ok. Bien, ahora ponemos, Porque la carga que es mayor la va a repeler hacia el lado izquierdo. hombre, ponemos aquí ponemos 3000 voltios y acá ponemos 3000 voltios. Y entre ellos vamos a poner un electrón. La misma pregunta. Se mueve a la izquierda, derecha, no se mueve. Bien, cuéntenme. No se mueve. ¿Y por qué será que no se mueve? Porque el electrón No se movería. y ambas cargas de los lados son iguales, entonces se mantienen en el mismo lugar. Ambas Ya. cargas lo repelen y se mantiene ahí mismo. A ver, no se mueve porque entre estos dos puntos la diferencia de potencial es igual a
cero. La diferencia potencial es igual a cero. Aquí decimos que la diferencia potencial es igual a cero. Bien, veamos el caso anterior. La diferencia potencial era igual a cero. No, No, ¿verdad? Ahora, para que una partícula se mueva en una región del espacio, ¿qué debe existir? diferencia La de potencial. diferencia potencial. Debe existir una No, diferencia de potencial. Ok. Tenemos aquí la cajita del toma corriente. En la cajita del toma corriente. Ah, cuidado, no les estoy diciendo que vayan a experimentar. Y aquí hay una pata del toma corriente y aquí está la otra pata. Si esta patita, si estuviese conectado a 110 voltios y la de acá también estuviese conectada a 110 voltios y ustedes enchufan un televisor o una radio o una licuadora o lo que quieran, funcionará. se quemarán. Seguro. No funcionaría ¿Por qué no funcionaría? porque no hay diferencia potencial. Ajá, la diferencia potencial sería igual a cero. Y si la diferencia potencial es igual a cero, ¿qué pasaría con los electrones? No se mueve. No se mueven. Y si no se mueven, ¿qué corriente pasaría por el dispositivo? No pasaría corriente. No pasaría corriente, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos ahora un cable de alta tensión. Tenemos un cable de alta tensión. Ahí hay unos 13.000 voltios, 10.000 voltios, los voltios que quieran. Ahí hay 3.000 voltios. Y nosotros vemos que viene un animalito y se para aquí. Digamos que ese es un animalito. Digamos que soy el peor dibujante de la faz de la Tierra. Digamos que ese es un pajarito. ¿Se muere ese pajarito? No, No se muere. ¿Y por qué no se muere? porque no hay diferencia potencial, al igual que en el ejemplo Ajá, anterior. porque esta pata está conectada a 3.000 voltios y la pata de acá, También a 3000 volts. 3.000 voltios. Y por lo tanto, entre esas dos patas, ¿cuál es su diferencia de potencial? Cero. Cero. Y si es igual a cero, pues, ¿qué corriente pasará por el pajarito ese? Ninguna y no se muere. Ok, veamos otro caso. Aquí tenemos una torre que tenía un cable de alta tensión. Es toda una torre con un cable de alta tensión. Ok. Y por esas desgracias de la vida, el cable Sobre. de alta tensión se cae al piso. Este es el piso. Ah, perdón, sí, este es el... No lo dibujo de nuevo. Este es el piso. Y por en el piso aquí se cae el cable de alta tensión. Así. Bien, y ustedes están aquí, en ese infortunio. Ustedes están parados aquí en ese infortunio. Y como ven que el cable de alta tensión se ha caído sobre el piso y empieza a saltar chispas por todos lados, se asustan. Y como se asustan, van a hacer lo que va a hacer cualquier persona normal, alejarse del sitio. Entonces, al alejarse del sitio, ustedes tienen varias opciones. La primera es, Se muere. pues la primera no es morirse, la primera es correr. La segunda es caminar, obviamente aquí alejándose. La tercera es dar pasos muy pequeños. Y la cuarta es acostarse en el piso. Acostarse en el piso. ¿Cuál de las cuatro tomarían?
Acostarse en el acostarse. Acostarse en el piso. ¿Qué más? Yo daría pasos muy pequeños, súper pequeños, súper pequeños. Ok, bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Brincar en un pie. Ajá, brincar en un pie sería lo mejor, ¿verdad? Pero tiene un inconveniente brincar en un pie. Entonces aquí está el punto, ¿verdad? Y nos vamos alejando de este punto. ¿Qué pasará con el potencial? Disminuye. Disminuye. Es decir, que el potencial que está este pie, el pie, digamos que es el pie izquierdo, derecho, no, eso sería derecho, el pie derecho. El potencial del pie derecho y el potencial del pie izquierdo son iguales. No. No, son diferentes. No, no son iguales, ¿verdad? Entonces la diferencia de potencial será igual a 0. No. No, no sería igual a cero. Bien, y si los pies están bien distanciados, ¿qué pasaría con la diferencia de potencial? Sería mayor. Sería mayor. Entonces, cuando corremos, distanciamos los pies. Cuando caminamos, distanciamos los pies. Entonces, ¿qué nos queda? Acostarnos. No, ¿por qué no acostado? Porque si nos ponemos acostados, ¿qué sucedería? Distanciamos también. Este punto estaría un potencial y la cabeza, ¿a qué potencial? Otro potencial. Sería Otro potencial. Y como el cuerpo es más largo, entonces la diferencia de potencial sería mayor. Por lo tanto, esta es la peor de las opciones. ¿Cuál es que nos queda? Sería dar pasos muy pequeños. Dar pasos muy pequeños. Al dar pasos muy pequeños, ¿qué trataríamos de hacer? De disminuir esa diferencia de potencial en lo más mínimo y poder... Ajá. Bien, alguien dijo, pero podríamos dar saltos con un solo pie. Sí, cierto, podríamos, pero ¿qué pasaría si damos saltos en un solo pie? Podríamos tropezar. Podríamos caer. En el momento que caigamos, ¿qué pasaría con la diferencia potencial? Sería mayor. Sería mayor. Entonces, ¿la solución cuál sería? La C. Listo, bien. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué hemos visto en la clase de hoy? La energía y la conservación. Hemos visto el potencial. El potencial eléctrico. Potencial. Eso es una L. Eléctrico. Potencial eléctrico, ¿verdad? ¿Qué es el potencial eléctrico? La cantidad de energía. La cantidad de energía necesaria para traer del infinito hasta el punto P una unidad de carga eléctrica. Okay. Si sabemos el potencial eléctrico, ¿podemos calcular la energía potencial? Sí. Sí. Haría falta la carga. Es la carga por el potencial eléctrico. Bien, si tenemos una carga puntual, una por Q, y tenemos un punto P, ¿cómo se calcula el potencial en el punto P? 9 por 10 a la 9, multiplicado por el cociente de la carga, sobre la distancia. La distancia, ¿verdad? ¿Al cuadrado o no va al cuadrado? No, sin el cuadrado. ¿Esta es una cantidad escalar o vectorial? Escalar. Escalar. Simplemente se suma, ¿verdad? Muy bien. Entonces hemos visto el potencial. Ahora, si tenemos una diferencia de potencial igual a 0, ¿se puede acelerar un electrón? No. No, se mantiene estático. No se lo puede acelerar, ¿verdad? O sea, para acelerar un electrón debe existir una diferencia de potencial. Bien, y también vimos hoy día nosotros el principio de conservación de la energía. ¿Qué consistía? Entre mayor trabajo, menos energía. Ese es el principio de equivalencia al trabajo. El trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial. ¿Ok? Bien, estos son los conceptos que hemos visto el día de hoy. Haremos más ejercicios el día jueves. Y con esto nos vamos a quedar aquí. Bien, por favor estudien. Mañana tenemos una clase de tutoría, no se olviden, de 3:30 a 4:30, creo que es. ¿Presencial o virtual? Virtual o presencial. No, hasta el 9 de enero todo es virtual.
Ok, bien, nada más. Les agradezco por su atención. Nos vemos el día jueves y luego, no, mañana y luego el día jueves. Si no tienen Ingeniero, ninguna otra disculpe, consulta, se pueden ya desconectar. yo no puedo asistir a las clases o tutorías porque a esa hora tengo clases. Esa hora tiene clase. Bueno, yo también doy tutorías Sí, los viernes, pero esas doy normalmente en forma presencial los viernes a las 11 de la mañana en la universidad. ya, ese era que sí estaría perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Pero este viernes es clase virtual. ¿Cómo? Este viernes es virtual porque estamos en modo virtual hasta este viernes. El lunes ya regresamos. Los que tienen que regresar, ya regresamos a la universidad. Listo, ingeniero. ¿Ok? Bien, estudien, por favor. Recuerden que hay que mejorar la calificación para el segundo parcial. Y también repasen el primero porque tienen que dar un examen de mejoramiento. Muchos de ustedes. No se olviden, cualquier pregunta me la formulan. Nada más, nos vemos hasta Ingeniero, mañana. disculpe, ¿puede dejar tomar capturas? Es que sí estaba copiando, pero hay pequeñas partes que me faltan. Uno, Listo, ingeniero. dos, Listo, ingeniero. tres, Listo, cuatro. ingeniero. Oye, no quiere avanzar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Esa no, ese mi dibujo está muy feo. Esa se la pongo. Bueno, nos vemos. Listo, ingeniero. Así, muchas Ya, gracias. igualmente, Nos cuídense. vemos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.